¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí de nuevo. Justo cuando comienzo mi plática, es cuando tienen que pasar las ambulancias, ni modo, sucede. Les agradezco muchísimo y es un honor estar aquí con ustedes. Y después de las charlas de el doctor Roberto y la doctora Sandra, bueno, le toca hablar a Tello con cosas un poco menos científicas, porque no es tanto mi perfil, pero sí vamos a hablar del estado actual, de cómo está en este momento el proceso de la vacunación en México. Y bueno, seguramente que vamos a hacer una revisión de cosas que hemos escuchado, pero vamos a tratar ya de estructurarlas un poco. Y sobre todo, qué es lo que nos espera, ¿no? Y a dónde podemos llegar así como estamos. Y bueno, yo quiero comenzar primero que nada con esta frase del doctor Fauci que dice que, bueno, aparentemente esto es como si fuera una carrera, ¿no? Tenemos que ganarle a la posibilidad de que vaya a haber otro pico, que vaya a haber otro incremento en cualquier lugar. Es una carrera contra reloj. Y así comienzo porque pareciera ser que en muchos casos es lo que no hemos logrado entender. La vacunación, y lo he dicho yo en varios foros, lo he dicho en varios lugares, se trata de vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Y hasta el momento esa no ha sido la tónica en México. Como lo vamos a ver, estamos vacunando, pero no parece que tengamos prisa por vacunar. Y si no es así, yo quiero dejar muy claro algo, casi como un mantra de esta presentación. Si no es así, que me lo demuestren. Lamentablemente les doy el spoiler de la respuesta. No lo van a poder demostrar porque, como aprendimos hace unas semanas, todos los datos referentes a la vacunación están reservados durante 5 años. Entonces, cualquier cosa que nos quieran demostrar, no pueden ellos mismos hacerlo porque no tienen la capacidad de probarnos nada porque han guardado esta información durante 5 años. Primero que nada, vámonos a las cifras normales, ¿no? Bueno, hasta el día de ayer, aquí vemos el reporte de In Our World in Data, en donde nosotros podemos ver cómo están estos países que son, a mi punto de vista, los más icónicos y con quienes hay que compararse. Israel, que sabemos que hizo un excelente trabajo de vacunación. El Reino Unido, que después de haber tenido uno de los inicios más tórpidos en el planeta en cuanto al manejo de su COVID, realmente logró corregir el rumbo y ya podemos ver una gráfica de mortalidad que no tengo aquí, en donde se ve cómo a partir de la misma mortalidad que están teniendo Gran Bretaña y México, ellos lograron tener 2 personas fallecidas diarias y nosotros seguimos con estas cifras de 400 o de 500 diarios, lo cual lo que más duele es que se nos ha vuelto normal. Tenemos ya el mismo número de fallecimientos que hubo en la tragedia de San Juanico todos los días y ya pareciera que es normal. Bueno, en este contexto, México ha logrado aplicar por lo menos una dosis a poco más del 10% de su población, lo cual es felizmente pues un número superior al que tiene la India, pero vemos cómo nos quedamos ya debajo de Brasil, de Argentina o del mismo Panamá. Uruguay, evidentemente, pues siendo un país chiquitito, pues tiene mucho más que ellos. Y vemos los Estados Unidos que se han dedicado verdaderamente a vacunar de una manera obsesiva a su población, como ya están en este nivel. Bueno, esta es la gente que digamos que ya tuvo el gusto de ser vacunada. Y es muy importante este número, porque pareciera, y me voy a adelantar como 80 diapositivas, es más, si quieren después de este comentario ya cambien de canal, porque realmente el mensaje es este. Pareciera, perdón, el ambiente es un poco festivo. Ya hay vacunación, por lo tanto podemos salir, ya tenemos el semáforo amarillo y todos somos felices, y eso no es así. Apenas si tenemos este 10% de personas que tienen una sola dosis. Y esto no nos va a ayudar para nada, sabiendo que una eventual inmunidad de rebaño se va a alcanzar con más del 75% de la población debidamente vacunada. Y en este sentido, nosotros vemos que población completamente vacunada apenas si llegamos al 7%, cuando en Israel están ya arriba de casi el 60% de la población completamente vacunada. Estados Unidos ya pasó, 1 de cada 3 personas en Estados Unidos se encuentran completamente vacunados y para allá van estas otras naciones. ¿Cuál es la buena noticia? Porque hay que decir las buenas noticias. Bueno, la buena noticia es que México está vacunando, sí. Y la buena noticia también es que tenemos una continuidad en la vacunación. Sin embargo, esto no debe de ser triunfalista. Esta continuidad en la vacunación no nos está garantizando que realmente hay un esfuerzo de aceleración. A nosotros nos gustaría ver que México tuviera estas curvas
ascendentes, violentas que estamos viendo con los otros países, y que no tuviéramos solamente esta curva que vemos aquí, en donde, bueno, pues si bien ha tenido un ascenso, falta mucho, perdón, para que tome esta tendencia que tienen los otros países. Gracias a nuestro buen amigo Arturo Arbeli, logramos analizar muchos de los números de vacunación. Y una de las cosas que él y Alejandro Cano han estado mencionando desde hace muchos meses es que en México no existen datos abiertos para la vacunación, a diferencia de la base de datos abiertos que hay para el seguimiento de COVID, en donde podemos ver cada uno de los números y son compartidos por el gobierno en cada uno de los estados, etcétera. Aquí no lo es para el caso de COVID. Es por ello que lo único que tenemos son las referencias de lo que nos están mostrando en cada una de las tardes. Al rato nos van a mostrar otros números y lo único que podemos hacer es confiar en ellos. Perdón. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Cuando nosotros analizamos estos números, vemos cómo se han aplicado aproximadamente 15 millones de dosis según esto, pero lo que tenemos nosotros es que, se han aplicado 20 millones de dosis, pero en realidad cuando nosotros los analizamos, el esquema de completo de vacunación, como lo mencionamos, apenas si llega al 7% y pico de la población, es decir, 9 millones de personas han recibido su esquema completo, y esto es muy, muy poco. Lo que nosotros vemos es que el esquema a medias, los que han recibido solamente una dosis y están en espera de la que sigue, son cerca de 4.600.000. Casi el 4% de la población, y esto puede variar con diferencia de un día aproximadamente de los números que presenta, de los que tiene Arteli, pero el cuento es que si nos fijamos aquí abajo, hay más de 6 millones de dosis que no han sido aplicadas. Es 6 millones de dosis que están en espera de ser aplicadas de alguna manera. Entonces, cuando a mí me dicen lo que pasa es que México no está vacunando porque no están llegando las vacunas, porque hay países acaparadores y no sé qué, a mí me gusta mostrarles este número. Si nosotros en promedio en días buenos, bueno, días buenos últimamente han sido cerca de 500,000 dosis, pero esto no es un comportamiento diario, estos son realmente comportamientos de vacunación atípicos. La realidad es que México está vacunando alrededor de 250,000 dosis diarias, por lo tanto, calculen ustedes, y esto que tenemos aquí es un inventario de un mes de vacunación completo. ¿Qué nos gustaría tener? Nos gustaría tener, bueno, el escenario ideal evidentemente sería el famosísimo just in time que tienen las cadenas logísticas industriales, pero sabemos que esto no es posible. Perdón. Entonces, esto no es posible, pero por lo menos saber que vamos a tener nosotros un flujo más adecuado de vacunas que no implica tener 6 millones de dosis en espera de ser administradas. ¿Qué es lo que podemos decir como puntos clave para iniciar esta discusión? Perdón, la vacunación en México comenzó de una manera tórpida e improvisada. Eso lo sabemos. Habíamos estado hablando de vacunar o de no vacunar, pero justo cuando llegó el momento, lo primero que vimos fue una presentación de unas famosas 20 diapositivas, en donde la mayoría de ellas eran la logística militar de qué iban a hacer con las primeras vacunas que llegaron de Pfizer y la hipercongelación, etcétera, etcétera. Y después que vieron que esto estaba fallando, como 3 semanas después descubrimos que habían diseñado unas brigadas correcaminos. Todo bastante improvisado, todo sin tener objetivos claros, ni mucho menos. Se crea y se publica una famosa política nacional de vacunación contra COVID, pero que no deja de ser una mera colección de planes de acción y de buenos deseos, y que no necesariamente reflejan un pensamiento estratégico de a dónde queremos llegar. La justificación a cada una de las cosas que nos dicen, cada uno de los párrafos que menciona Hugo López-Gatell, siempre es que su consejo técnico asesor, bla, 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 pero no nos muestran de dónde vienen todas estas cosas. Él habla de que existen análisis y habla de cosas muy etéreas, pero no nos dicen exactamente cuál es el racional de las conductas que estamos teniendo en esta política. No hubo una revisión del problema, ni hubo compras anticipadas de esto. Lo sabemos porque a la mera hora estábamos buscando y seguimos buscando, y sigue el canciller Marcelo Ebrard, que además tiene ahora otros problemas,
tiene que estar yendo a ver qué es lo que está ocurriendo con el adecuado flujo de vacunación. La realidad de las cosas es que las buenas noticias comenzaron cuando la Fundación Carlos Slim consiguió millones de vacunas para todos los países de Latinoamérica, menos Brasil, que se iban a fabricar en Argentina y que iban a ser envasadas en México, pero lamentablemente por algún problema logístico esto no se ha logrado y no tenemos todavía la obtención de esas vacunas. Es decir, muchas de estas cosas se vieron reflejadas en un exceso de confianza por parte de las autoridades. Lo mejor del caso es que, este punto número 3, se desconoce el origen de los fondos. ¿Con qué estamos comprando las vacunas? Si ustedes analizan el presupuesto de egresos de la Federación del año 2021, no aparece escrita la palabra COVID. Es como si COVID no existiera. Evidentemente, pues ellos son en este momento quienes manejan el dinero, solamente para no decir el barbarismo de que son los dueños del dinero, porque los dueños somos nosotros, pero ellos están manejando el dinero y pueden mover el dinero de donde sea. Lo que pasa es que cuando el secretario Herrera nos dice que están pagadas las vacunas, nos encantaría saber de dónde, de qué cuentas contables salieron y a dónde fueron y cómo se pagaron, cuánto se pagó y a quién se les pagó. Pero una vez más, todos los datos están reservados, así de simple. Entonces no podemos nosotros saber qué es lo que hay. No hay una estrategia. Cada día nos demuestran más que lo que estamos haciendo es sencillamente viendo en ese momento una decisión de a quién se le aplica qué cosa de lo que está llegando al país en términos de vacunas. Con un conjunto de planes nada más. Es decir, los objetivos son muy simples, vamos a vacunar a estas personas, las metas son ambiguas, a ver si terminamos entre aquí y acá, se ha movido el calendario y el objetivo, yo creo que lo más preocupante de esto es que en vez de querer tener una cobertura, el gobierno lo que está buscando es tener un control sobre el proceso de la vacunación. No se ve que queramos precisamente esto de vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Seguramente que estoy diciendo, y en algunos casos pudiera yo incluso a estar especulando. Lo que yo quisiera saber es que nos demuestren lo contrario. Una vez más, como todos los datos y todo lo referente a la vacunación está guardado a buen sigilo, nunca vamos a saber realmente la respuesta a ninguno de los puntos que teníamos en la diapositiva anterior. ¿Qué sí sabemos? Bueno, esta diapositiva que mostré hace un par de meses en este mismo foro, que ahora Salvemos nos ha hecho el favor de embellecerla, además tiene otro formato y todo, pero bueno, esta como tiene numerotes y yo tengo aquí una suerte de teleprompter, pues me queda muy cómoda. Entonces, por eso la utilizo. Estas son las vacunas que tenemos, que existen en el planeta en este momento y que tenemos disponibles con una banderita, la de Pfizer-BioNTech, la Sputnik V, la de AstraZeneca, la de Sinovac y la de CanSino. Aquí vemos en el segundo renglón cuántas dosis se requieren de cada una. En México solamente la vacuna de CanSino requiere una dosis. Solamente las vacunas de RNA requieren ultracongelación y como solamente tenemos de esas, la de Pfizer en México, pues solamente es la de Pfizer, pero ya se están probando tanto la de Pfizer como la de Moderna para poder tener un manejo que no requiere ultracongelación, siendo el manejo de congelación normal y de temperatura normal de manejo de biológicos. Vamos aquí rápidamente, no me voy a detener mucho porque no es el objetivo, pero sí a decir que una de las cosas que debemos en este momento quitarnos es el atavismo de que si una vacuna es, comillas, mejor que otra. Todas las vacunas tienen una eficacia que es bastante buena y es deseable. Sí, a nosotros nos gustaría seguramente tener las vacunas más modernas en términos de investigación científica, pero lamentablemente hemos hecho y hemos negociado la adquisición de las vacunas como le ha sido posible al país. Por lo tanto, este cóctel que tenemos aquí, esta gran canasta de vacunación, cumple por el momento con el cometido, ya que todas, si nos vamos al último de los renglones, todas tienen una efectividad para padecimientos, para enfermedad severa y muerte del 100%. Es decir, es mejor tener completas cualquiera de estas vacunas que no estar vacunado. Y no es porque mucha gente me lo ha preguntado, oye, yo soy trabajador de la educación y me van a poner CanSino, ¿tú qué opinas? Y la respuesta ha sido, ¿sabes qué? Tienes 35 años de edad, no sabemos, porque no lo sabemos, cuándo te van a vacunar. En este momento te van a vacunar porque eres trabajador de la educación, que te pongan CanSino o que te pongan la que sea. Es mejor tener cualquiera de estas vacunas que no estar vacunado, como ya nos lo estuvo diciendo la doctora López León hace un momento. Entonces, esto es muy importante. La otra gran duda es
¿qué porcentaje o qué cantidad de protección nos brindan las vacunas contra estas nuevas variantes? La verdad es que hay datos de muchas cosas, sobre todo se estima a nivel de laboratorio que las vacunas hechas con RNA como la de Moderna y la de Pfizer-BioNTech nos dan una muy buena protección contra las nuevas variantes, incluyendo las más agresivas, y lo mismo ocurre junto con AstraZeneca, la de Johnson Johnson, y aparentemente también Sputnik lo está publicando en este momento, pero no queda perfectamente claro. El cuento es que, a decir precisamente de quienes saben de esto, el doctor Fauci, el doctor Fauci, nos han dicho, es mejor estar prevenidos con una vacuna, perdón, porque de este momento vamos nosotros a tener una mejor protección anticipada contra estas variantes. Es decir, una vez más, la solución es vacunar. Y si fuéramos muy extremistas, pues esto es lo que existe en el mundo, y de lo que existe en el mundo esto es lo que está disponible. Entonces, lo que debemos hacer es acudir a vacunarnos cuando sea requerido, o si tenemos la oportunidad de hacerlo en donde sea, adelante. Hay que vacunarse. Recientemente, en la última actualización de la Política Nacional para la Vacunación contra SARS-CoV-2, se publicaron varias cosas, entre ellas este estatus regulatorio de las vacunas que existen en este momento, y vemos cómo aquí tenemos desde la de Pfizer-BioNTech, la de AstraZeneca, la Sputnik de Gamaleya, la de CanSino, la de Sinovac, como que son las que están activas en este momento en México. Sin embargo, vemos cómo ya se estaba pensando en presentar para autorización de uso de emergencia la de Janssen, es decir, la de Johnson Johnson en México, la de CureVac, que es una vacuna alemana, y la de Novavax, que ya se va a empezar a utilizar también en algunos lugares en los Estados Unidos. Bueno, estas están en proceso. Lo que llama la atención es que de todas estas vacunas, en ningún momento se utilizó o se piensa utilizar la de Moderna, y la respuesta es simple al por qué no la estamos buscando. Seguramente la respuesta tiene que ver con el costo. Sabemos que Moderna es una vacuna que tiene un alto costo, es una vacuna que normalmente puede costar cerca de $20 la dosis, y realmente en una decisión de costo-beneficio no es lo que está buscando el gobierno. Ojo, no estoy juzgando la decisión. Siempre cuando hablamos de inmunizaciones estamos buscando la mayor cobertura de personas. Y si yo puedo obtener 4 o 5 vacunas de AstraZeneca por el precio de una de Moderna, siempre será más esto costo-beneficio. Sin embargo, bueno, esto es lo que hay que decir, que de las vacunas disponibles en este momento es la vacuna de Moderna la única que no estamos comprando. Ahora, se ha cuestionado muchísimo en todos lados, y yo creo que de una manera bastante ociosa, la seguridad de las vacunas. ¿Por qué? Porque siempre surgen datos que nos hablan de algo que se observa. Y muchas de las cosas que se observan llaman la atención en el caso de las vacunas por dos razones. La primera, porque estamos en medio de una pandemia y todos los focos mediáticos van hacia allá. Y en segunda, porque pues llama la atención, sobre todo cuando, oye, me van a poner una vacuna, no vaya a ser que me suceda algo. Y la primera respuesta, y la más fácil, y la que quiero que se queden para ustedes y sus conocidos, es: lo más probable es, el efecto más terrible es que si no te pones la vacuna te va a contagiar de COVID, punto. Eso es muchísimo más probable a que te ocurra alguno de estos efectos si te vacunan con COVID. El efecto de las vacunas más común, el que podemos ver en una de cada 100 dosis, es el que haya una pequeña inflamación en la zona de la aplicación, en el músculo deltoides o en la nalga o donde se las pongan. El caso es que, bueno, esto lo hemos visto con otras vacunas. En algunos casos puede haber unos pequeños síntomas como fiebre o febrícula, malestar general, pero esto lo sabemos en el caso de todos los biológicos. Recuerden que cuando le ponen las vacunas múltiples a los niños, lo primero que les dicen es: sabe que el niño a lo mejor le da un poquito de fiebre, báñelo y dele tantito acetaminofén y en 2 días va a estar como nuevo. Hay, sin embargo, reportes de datos de efectos secundarios que han llegado a ser graves o que han llegado a tener problemas. El más frecuente de ellos es las reacciones anafilácticas que pudieran tener a los componentes de la fórmula o algún tipo de vacunas anticipadas. Y aquí hay que ser muy cuidadosos, y para no, como no se trata de eso la plática, lo único que les puedo yo decir en este momento, o lo que les voy a transmitir, es que hablen con su médico. Su médico es mejor indicado para decirles si ustedes pueden ser o no susceptibles
susceptibles a las vacunas. Por ejemplo, hay gente que tiene reacciones a alguna parte de las moléculas del huevo. Bueno, pero el caso es que las vacunas modernas no están fabricadas, salvo con algunas excepciones, con productos provenientes de embriones aviarios. Por lo tanto, no van a tener ningún problema. Siendo así, el resto de los efectos colaterales son verdaderamente raros. Por ejemplo, lo que nosotros podemos ver es que el riesgo de padecer trombosis de algún tipo, cosa de lo que se ha hablado muchísimo con la vacuna de AstraZeneca y con la vacuna de Johnson & Johnson, es que, y esto ha llevado a algunos gobiernos a hacer de manera terriblemente prudente una revisión de los mismos, ha sido que existen casos de trombosis aisladas. Sin embargo, la posibilidad de tener una trombosis es de 1 en 1.000.000 de casos. Es decir, de cada 1.000.000 de personas se ha presentado una trombosis de cualquier tipo. Si nosotros analizamos los datos del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, la posibilidad de ser alcanzado por un rayo y tener lesiones graves o morir por un golpe de un rayo es de 500,000 a 1. Es decir, la posibilidad de morir por un rayo es 2 veces mayor que la de padecer una trombosis por una vacuna. Calculen ustedes los riesgos. Ya no les hablo de que el riesgo más grande, el peligro más grande de la vacunación es no colocarse el cinturón de seguridad y sufrir un accidente en el trayecto o ser asaltado en la combi cuando se vayan a vacunar, donde, si con datos, y es en serio, datos de Ecatepec nos dicen que 1 de cada 54 personas es asaltada en el transporte público. Entonces, solamente para que sopesen el riesgo al que nos estamos enfrentando. Por lo tanto, las vacunas son seguras, son impresionantemente seguras y la tecnología de la tercera década del siglo XXI las hace así. Por lo tanto, no hay mejor idea, ni mejor propuesta, ni mejor costo-beneficio que estar debidamente vacunados. Ahora bien, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos y por qué estamos tan atorados con esto es porque de repente, después en la tercera semana de vacunación, ya por el mes de enero, una cosa así, ¿qué fue lo que ocurrió? Perdón, que recule un poco, ¿no? Lo que ocurrió es que comenzaron a vacunar, primero que nada, a estos médicos del gobierno, los médicos que son empleados de las instituciones, y los empezaron a vacunar en los cuarteles. Y los tenían haciendo enormes filas en el colegio militar y en las estaciones militares y todo, y eran solamente un puñado de médicos. Después decidieron que la vacunación más grande la harían a través de este operativo Correcaminos. Y este operativo Correcaminos, todavía en una sesión de hace un par de meses en la Academia Nacional de Medicina, nos la presentaron con este diagrama, ¿no? Muy orgullosos porque el coordinador general es el presidente de la República y después hay una coordinación técnica, pero luego hay coordinadores en los estados que dependen de la Secretaría del Bienestar y del INSABI, ¿no? Y que son quienes coordinan a todo eso, el voluntariado y todo. Y esto nos habla de un mecanismo muy intrincado, en el cual al final de todo sale el producto final, es cada una de estas brigadas que tienen a cerca de 6 o 7 siervos de la nación, pero solamente 2 personas que vacunan. Y todos recordamos el doloroso inicio de las vacunaciones con este sentido. Primero, las famosas brigadas Correcaminos, llegando a los hospitales, a pocos hospitales, y los médicos teniendo que ir a cada uno de los hospitales a transportarse, haciendo filas en la madrugada fuera de esto, recibiendo órdenes de los siervos de la nación, con un trato muy despótico, etcétera, haciendo realmente un proceso muy, pero muy denso y muy lamentable. En este sistema, alguien intentó comenzar la vacunación a la población normal y decidieron que llevarían a cada una de sus brigadas Correcaminos, de las cuales, insisto, hay aproximadamente 8 personas, de las cuales solamente 2 vacunan. Entonces iban a ir en una suerte de 4 personas a vacunar a una escuela con unas mesitas y un mantel de plástico con florecitas, como si estuviéramos vacunando en un pueblito, literalmente. Esto se vio que fue catastrófico y todos recordamos entonces cómo fueron las primeras los inicios de las primeras vacunaciones en Ciudad de México y en muchos lugares del país. Ancianos haciendo filas afuera, malos tratos, etc. Creo, y hay que reconocer en este sentido, que alguien en el gobierno de la Ciudad de México se puso las pilas y pensó en grande.
Y una de las cosas que desde un inicio fueron, que rompieron el paradigma, fue la creación de estos macrocentros de vacunación. Y es un poco un contrasentido no dicho a el planteamiento inicial de las brigadas correcaminos. Las brigadas correcaminos buscan como objetivo último tener un control férreo sobre quién, cómo y dónde se vacuna y tener los datos de cada persona que es vacunada. Recordarán esta controversia que hubo en donde le tomaban foto a las personas y le tomaban foto a su INE, etcétera. Las macrocentros de vacunación de la Ciudad de México y después las réplicas que se han tenido con estaciones donde te vacunan los autos, etcétera, en los estados, hay que decirlo, mayor capacidad económica del país, lo que han hecho es eficientar este flujo al punto de tener tiempos de espera reducidos de 8 horas a, en el mejor de los casos, 45 minutos para un tiempo de entrada y salida final en el proceso de vacunación. Sin embargo, esto no está ocurriendo en todo el país. Y es por eso que nosotros vemos todavía algunos días con unas cifras diarias de vacunación tan ridículas como 90,000 dosis, y cuando nos ha ido bien, cuando todo el mundo está haciendo su trabajo, pues sí, hemos llegado a 500,000, pero ojalá y esta fuera la cifra diaria de donde nunca estuviéramos nosotros bajando. Es decir, el hacer a un lado esta política de querer tener el control férreo por parte de las famosas brigadas correcaminos, el no tener a solamente 2 vacunadores por brigada, solamente vean este macrocentro de vacunación, cuántas mesas de vacunación tiene, alrededor de 40, es decir, hay de 80 a 120 personas encargadas específicamente del proceso de biológicos, más todo el personal auxiliar. Una parte importante también es hacer sentir bien a la gente. Y si bien no estoy muy convencido de que a mi edad me pongan a bailar timbiriche o algo por el estilo, sí por lo menos el recibir un buen trato es algo que la gente atesora muchísimo. ¿Qué podemos decir de lo que viene? ¿Qué sigue en la vacunación? La respuesta es, lamentablemente, no lo sabemos, porque cada día nos están cambiando este calendario. Este fue el último calendario oficial que nos pusieron el día 24 de febrero del día 2021 y después empezaron a tener variaciones sobre el mismo. Un slot de aquí pasó acá, y ahora nos dicen que van a llegar tantas, de repente de la noche a la mañana nos avisan que van a llegar 2 millones desde no sé dónde, y luego ya no están. Es decir, ya no tenemos realmente una manera de pronosticar hacia dónde vamos. Lo que sí sabemos es que en la última actualización de esta política nacional de vacunación, actualizaron una vez más este calendario. Por eso es que cada vez que le preguntan al señor presidente cómo va el proceso de vacunación, nos está diciendo que va en tiempo. Sí, va en tiempo para la última vez que movieron el calendario. Y si se vuelve a retrasar, vuelven a mover el calendario y van a volver a decir que están a tiempo. Sin embargo, aquí hay 2 cosas que yo quiero mencionar. Una, que para la etapa de febrero a mayo, hablan del personal de salud restante y las personas de 60 años y más. Aquí, y ahorita voy a hablar del caso específico de los médicos, enfermeras, auxiliares y profesionales de salud que trabajan en el sector privado, los cuales no fueron incluidos nunca de ninguna manera, porque lo que se pensó, y así fue en un inicio, es que el personal de salud era igual a las personas que trabajaran en la nómina de las entidades de salud. Punto. Jamás se pensó que existían los médicos de consultorio, los médicos de barrio o los médicos que visitan de casa en casa y que han estado expuestos y que han sido ellos la primera línea de diagnóstico, la primera línea de defensa hacia COVID. Bueno, en uno de los análisis que hicimos vimos cómo muchos de estos médicos se encuentran dentro de la población de 50 años o más y nunca fueron convocados. Este último punto me lleva a mencionar que actualmente yo tengo 2 noticias, una buena y una mala de manera personal. La noticia buena es que médicos, amigos míos, que ejercen en el sector privado, finalmente ya se vacunaron porque les tocaba, no porque hubieran tenido el beneficio de ser profesionales de la salud. Y que en este momento un amigo mío se encuentra en terapia intensiva, intubado, porque nunca pudo recibir la vacuna en su grupo de edad porque ya se encontraba jubilado del Seguro Social. Entonces, ese es el nivel de absurdos en el que hemos visto esto. El otro punto que es muy importante y con el que quiero que se queden, es esta etapa que dice del 5 de julio a, chequen, marzo de 2022. Y marzo de 2022, nos dice
que seguramente vamos a seguir vacunando a la gente hasta el primer trimestre del año entrante en lo que se llama resto de la población. Lo que no nos dicen es qué es el resto de la población, van a ver a dónde voy en este momento, y lo que también implica es que va a terminar este año y va a comenzar el año siguiente y vamos a seguir vacunando contra este año. ¿Cuándo? En este momento no sabemos cuánto vaya a durar la eficacia de las vacunas. Aparentemente, los últimos papeles y las últimas investigaciones muestran que pudiera existir una inmunidad completa y vamos a llamarle permanente. Sin embargo, esto no tenemos nada que lo demuestre. Tampoco tenemos nada que demuestre que la vacunación no dure más de 10 meses, por ejemplo. Es algo que no lo sabemos. Estamos en igualdad de circunstancias para saber si la vacuna dura mucho o dura poco. Pero en este sentido, con lo que hay que quedarnos es que nosotros estamos, según este plan, pensando seguir vacunando a la población cuando todavía en una teoría podrían estarse traslapando quienes estuvieran recibiendo las dosis del año entrante. En este sentido, y en esta misma presentación en la Academia Nacional de Medicina, bueno, tenemos cosas tan vergonzosas como al encargado del INSABI presentando esta gráfica, ¿sí? Y vaya, no es que mis diapositivas sean de lo mejor del mundo, pero fíjense cómo esto es la visión que tiene quien tiene el mayor puesto de responsabilidad en el INSABI. Decir que hay un montón de centros de producción que van a venir en un avioncito transportados, que se les va a recibir y que después en un avioncito y en un camión van a llegar a los centros de vacunación. Eso es todo. Esa fue su presentación ante el órgano más importante de medicina en el país sobre cómo era el proceso de vacunación en México. Con este tipo de mentalidad y de planes de acción, no es que vayamos a lograr grandes cosas. ¿Qué sigue? ¿A dónde vamos? ¿Qué se debe de hacer? La respuesta es, no lo sabemos. La respuesta es de hace 48 horas de Hugo López-Gatell diciéndonos, las vacunas las vamos poniendo como van llegando, lo cual deja el límite de la discusión a las que llegaron. Así de simple. Es decir, no hay un plan, no hay una programación, no hay una certeza. Es por eso que yo se lo repito, quienes tengan la oportunidad de ser sujetos de vacunación de alguna manera en el universo conocido, háganlo. Porque realmente, ¿qué va a suceder el día de mañana? No lo sabemos. ¿Qué pasó con los médicos en el ejercicio privado, como lo mencionaba hace rato? Bueno, poco a poco esta se fue dando una discusión, hay que decirlo, fue una discusión que comenzó en el ideológico, porque como no los habían tomado en cuenta, esto realmente llegó a molestar tanto a médicos, enfermeras y muchos de los empleados que trabajan en el sector médico de la salud privado. Y en este sentido, pues es gente que trabaja en la primera línea de combate y que nunca fue tomada en cuenta. Y una de las justificaciones que nos estaban poniendo es que seguramente estos son médicos que de todos modos ya se beneficiaron porque trabajan doble chamba, una en el sector privado y otro en el sector de gobierno. De cualquier manera, no fueron incluidos los odontólogos, ni fueron incluidos todos los anestesiólogos que no trabajan en áreas COVID. De alguna manera, se nos hizo pensar que el riesgo de contagio para COVID es mucho más importante solamente en las personas que se encuentran en la terapia intensiva que las gentes que trabajan, la gente que trabaja en una farmacia, en un consultorio adyacente a una farmacia, donde el paciente va de primera vez con COVID y le tose en la cara a un médico o a una enfermera. Y aquí vemos cómo se modificó la política nacional de vacunación el día 6 de abril para agregar esto que dice que estas son la primera línea, la segunda línea, la tercera línea. Es decir, a toro pasado se hizo esta redacción y todavía dice aquí en la línea amarilla, esta categorización no se puede considerar discriminatoria. Es decir, tenemos una primera, una segunda y una tercera línea. No sabemos en qué basan la definición de cada uno de ellos y seguramente que Hugo López-Gatell nos va a decir que su consejo técnico asesor le dijo, etcétera, etcétera, pero no tenemos ninguna publicación técnica en donde nos digan cuál es el porcentaje de riesgo medido para poder clasificar, y hay que decirlo, tal vez discriminar al personal de salud en cada una de estas líneas. ¿Por qué? Porque el análisis está hecho sin ninguna justificación y lo que último que está buscando realmente es tener el control, es decidir quién se vacuna y quién no se vacuna. En contraparte, pues tenemos aquí
como se hizo en muchos de los países del mundo. Aquí tomo nada más un ejemplo, ¿no? El Departamento de Salud de Maryland, en donde en la fase 1A, los primeros a ser vacunados serían los residentes o el staff, es decir, la gente que trabaja en los hospicios, en los asilos, los primeros respondientes, policías, bomberos, paramédicos, ¿sí? Y están movidas las flechas, perdón, ¿eh? Y evidentemente el personal de salud. Ellos son los primeros, sin diferenciar en dónde estaban. Por el hecho de ser una cuidadora de un niño con autismo, puedo yo estar vacunado. Por el hecho de ser una persona que trabaja en un asilo, puedo y debo estar vacunado. Esto es una manera distinta de concebir el orden de la vacunación. Por último, también es una cuestión, querer vacunar. La gente quiere vacunarse, hay países que quieren vacunar a su gente, y vemos el caso de los Estados Unidos. Antier, la ciudad de Nueva York dijo, bueno, vengan para acá, y si son turistas los vamos a vacunar con Johnson & Johnson para que no den dos vueltas, y además lo vamos a hacer en sitios históricos como aquí, ¿cómo se llama? La Plaza de Washington, ¿no? Y aquí, ¿cómo se llama? Vemos cómo además, la vacuna de Pfizer va a estar disponible para menores de 16 años. Se va a abrir la vacunación a menores de 12 a 15 años de edad, que es una población que no sabemos el día de hoy cuándo va a ser vacunada en México. Por lo tanto, lo que no sabemos es si cae en este resto de la población. Pero la realidad es que al día de hoy, quienes tengan hijos en este rango de edad no saben cuándo se van a vacunar en México, siendo que en los Estados Unidos y en otros países ya van a ser sujetos de vacunación. Hay que decirlo, en México eso no ha sido previsto y no ha sido medido. Sí, cuando quieres vacunar, bueno, surgen cuestiones como el turismo de vacunas, y bueno, que gente que se va, si no tanto turismo, sino con un poco más de ingenio, y lo malo es que cuando uno pone una fotografía de estas, le empiezan a chulear la playera y no le hacen preguntas un poco más profundas y científicas, pero el resultado es el mismo, ¿no? Uno puede acceder a otros lugares para vacunarse si es necesario. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, evidentemente, como ya vimos, la FDA va a tener vacunado a los menores de 12 a 15 años de edad. Nosotros estimamos apenas que la vacunación para toda la población sea, como lo dijimos, en el primer cuarto del 2022. No hay un plan para vacunar ni a los menores de 16 años, ni un plan para darle continuidad a la vacunación. Y por supuesto, no hay un presupuesto que haya sido asignado para ello. Como conclusiones, les quiero dejar que México tiene un proceso de vacunación que ha sido lento y que ha sido poco eficiente, que desconocemos el racional y la mecánica y los elementos de la toma de decisiones para ello. No hay una estrategia, sino un conjunto de acciones nada más. El programa de vacunación no contempla el 2022, ni prevé una inmunidad de menor a 14 meses de las vacunas. No sabemos qué va a suceder, y no hay un plan para vacunar a los menores de 16 años. Pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo su tiempo.